a comenzar una excelente, hermano. Vamos a comenzar una serie de estudios. Solo la primera que aprendió, hermano. Vamos a comenzar una serie de estudios, hermanos, a petición de nuestro pastor. Y son temas muy interesantes, muy profundos. Y hay mucho, hermanos, mucho que estudiar, mucho que enseñar, hay muchas cosas que aprender, hermanos. El tiempo no nos alcanzaría para aprender muchas cosas que están escritas en la Biblia. Pero esta noche nos vamos a enfocar en, ¿cómo se llama el estudio de esta noche, hermanos? Eclesiología. Miren, hermanos, la intención es que ustedes se vayan familiarizando con esos términos, porque recuerden que los años pasan y necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. Yo sé que estos términos son un poco desconocidos para algunos, pero me gustaría que se vayan familiarizando con esto, porque el propósito de los miércoles es estudiar la palabra de Dios a profundidad, y cada vez que vamos a traer un estudio o una serie de estudios, vamos a ir subiendo de nivel de conocimiento para así ir creciendo, hermanos, y fortaleciéndonos. Sabemos nosotros que le ponemos mucho énfasis en el ayuno y en oración, y eso es bueno, gloria a Dios. Y también en esa disciplina que hacemos, agreguémosle el conocimiento de la palabra de Dios, hermanos, para que nuestro cristianismo para que podamos tener buenas bases en nuestra fe cristiana y nada ni nadie nos pueda mover de lo que hemos creído, hermanos. Cuando nosotros tenemos bien firme nuestras convicciones en quién hemos creído y por qué hemos creído lo que creemos, es bien difícil de que alguien nos mueva, de que alguien nos haga dudar, porque estamos nuestra creencia está tan arraigada en nosotros que ya es bien difícil. Es muy difícil que un musulmán y un judío sean movidos de sus creencias, porque ambos pueblos, hermanos, sus hijos desde pequeños les enseñan en la ley de Dios. Y durante toda su vida ellos están aprendiendo y memorizándose, y sus convicciones se están fortaleciendo. Entonces el cristiano también debe de tener convicciones estables, inamovibles, para que cuando venga alguien a hablarles de otra religión, o para que cuando venga una enfermedad, escasez, problemas, cualquiera que sea la situación adversa, para que nadie lo mueva, hermano, y permanezca firme en el Señor Jesucristo. Y parte de esto son los estudios que estamos trayendo los días miércoles. Así que, ¿está usted listo para estudiar la Biblia, hermanos? ¿Sí? ¿Cómo dijimos que se llama la clase? ¿Y qué es la eclesiología? El estudio de la iglesia. El estudio de la iglesia. Recuerden, hermanos, que la enseñanza cristiana es riquísima en conocimiento. Y hay una área, una rama de la teología que se llama eclesiología, y esta rama estudia todo lo que es la iglesia, hermano Mario. Así que con la ayuda de Dios, vamos a desarrollar esta clase hablando acerca de la iglesia. La clase lo vamos a desarrollar en 5 secciones, primeramente Dios, y si nos alcanza el tiempo. La primera va a ser una breve introducción de lo que es la iglesia, qué es la iglesia. En la sección 1 vamos a hablar acerca del origen de la iglesia, la sección Dios, la naturaleza de la iglesia. Continuaremos con la sección 3 hablando de la identidad de la iglesia, y concluiremos este estudio hablando de la esencia de la iglesia. Todos esos puntos son muy importantes y son muy necesarios, hermanos, en nuestras vidas. Así que, ¿está listo, hermano?
Sígame con mucho cuidado, no se distraiga, no deje que nada lo desenfoque, hermanos, porque vamos a adentrarnos en el conocimiento de Dios. Vamos a introducirnos con la definición y concepto. Siempre cuando vamos a hablar de algún tema, es bien necesario definir conceptos para saber de lo que estamos hablando. Entonces, cuando yo establezco un diálogo con una persona que está interesado en dialogar en algún asunto, en algún tema de la Biblia o de lo que sea, lo primero es definir conceptos para ver si estamos en la misma página o estamos comprendiendo lo mismo. Por ejemplo, el catolicismo romano, cuando nosotros hablamos de iglesia, el catolicismo romano tiene un concepto diferente de lo que es iglesia, a lo que nosotros tenemos como iglesia, nosotros los evangélicos. Cuando hablamos de la palabra santo o los santos, el catolicismo tiene un concepto muy diferente a lo que nosotros conocemos como santos en la Biblia. Por lo tanto, si vamos a tener un diálogo, primero vamos a definir conceptos para ver si creemos lo mismo y de ahí vamos a partir todo. Entonces, vamos a definir, hermanos, ¿qué es iglesia? ¿Qué es iglesia? La palabra iglesia es una transliteración del griego eclesia, por eso eclesiología. Recuerden que todos estos términos son términos griegos porque el Nuevo Testamento se escribió en el idioma griego. Entonces la palabra iglesia, no es una traducción, sino una transliteración de la palabra eclesia. Así se dice en griego. Ahora, el término está compuesto por un prefijo, el prefijo ex, que significa, ¿qué significa? Fuera, y kaleo, que significa llamar. La palabra iglesia es una transliteración de la palabra eclesia. El prefijo ek, que significa fuera o ex, de ahí viene la palabra exit, fuera, y kaleo, que significa llamar. Si unimos estas dos palabras, iglesia quiere decir los llamados fuera, los sacados fuera, los tomados de un lugar y puesto en otro lugar. Eso es la palabra iglesia. Ahora, este término, el término, hermanos, es un término secular. Este término se usaba mucho en la antigüedad para referirse a un grupo de ¿qué? A una asamblea, a una reunión o alguna congregación. Al principio no tenía nada de religioso el término, eso era un término secular. Cuando se reunían los políticos o los filósofos, esas reuniones o esas asambleas era eclesia. Entonces los escritores bíblicos usan esos términos seculares muy conocidos y lo aplican en el contexto cristiano y después a lo largo de la historia pues ya vamos adoptando esos términos y ya lo expresamos dentro del cristianismo, dentro de la religión. Entonces, eclesia es un grupo de personas, es una asamblea, una reunión y también, ¿qué? Una congregación. Congregación. La iglesia es la asamblea o la congregación de ¿quiénes? De los llamados afuera, ¿por qué? Por el evangelio. Cuando los políticos o los griegos, o los filósofos, ellos hacían un llamado
convocaban a las personas. Entonces las gentes tenían que salir de su casa y reunirse en el lugar donde se citaron para tener la reunión. Eso es más o menos, hermanos, lo que significa iglesia. Dios nos llamó a cada uno de nosotros de diferentes partes del mundo. Algunos estaban en México, otros estábamos aquí, otros estaban en Guatemala, otros en Costa Rica, porque ahorita vamos a ver que iglesia es universal. Entonces Dios llamó a cada creyente, los sacó fuera y los depositó en un pequeño rebaño, que es la iglesia. La iglesia. Entonces, iglesia no es el edificio, no es la estructura. Aunque ahora, con el pasar de los tiempos, pues ya nosotros decimos, vamos a ir a la iglesia, ¿verdad? Porque ya tradicionalmente y popularmente ya hemos adoptado la idea de que la iglesia es el edificio, es la estructura, etcétera, pero originalmente la iglesia somos personas, no el edificio. Por lo tanto, nosotros somos parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo, hermanos. Cada uno de nosotros somos parte de la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos cuerpos tiene una persona? Un cuerpo, ¿verdad? Por lo tanto, Dios tiene ¿cuántas iglesias? Una iglesia. Jesucristo no tiene muchas iglesias, tiene una iglesia, y eso lo vamos a ver más adelante, hermanos. La iglesia, columna y baluarte de la verdad. Escuchen lo que dice 1 de Timoteo 3:15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. ¿En dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Y qué más dice? Columna y baluarte de la verdad. Hermano Ignacio, la iglesia es la organización religiosa más importante de todo el mundo. La iglesia es la única organización que tiene el poder y la autoridad para salvar a las personas. La iglesia es el único lugar sobre la faz de la tierra que tiene el poder y la autoridad para tratar con el problema del ser humano, que es el pecado. Existen muchas organizaciones en el mundo, como los alcohólicos anónimos, drogadictos anónimos, centros psiquiátricos y de psicología, pero lo que hacen ellos, hermanos, es tratar con ciertas enfermedades, ya sea físicas o psicológicas. Pero los centros psiquiátricos solo pueden tratar con los problemas de la mente. Los hospitales solo te pueden sanar tu cuerpo físico. Pero ninguna de esas religiones, ninguna de esas organizaciones pueden tratar con la raíz de todos los males, que es el pecado. Entonces la iglesia es la única organización religiosa, hermanos, que tiene el poder para tratar con el pecado. Dios, a través de la iglesia, salva a las gentes. Dios, a través de la iglesia, restaura las vidas. Dios, a través de la iglesia, sana las enfermedades. Dios, a través de la iglesia, les da esperanza a la humanidad. Entonces nosotros somos el único pueblo sobre la faz de la tierra, hermanos, que tenemos un mensaje de esperanza a la humanidad, hermanos. Tan importante es la iglesia
que es la única que tiene el mensaje o la verdad para darle una esperanza a la humanidad caída, hermanos, por sus pecados. Así de importante es la iglesia, porque es columna y baluarte ¿de qué? De la verdad, y de una verdad absoluta. Porque ahora mismo vivimos en un mundo de verdades relativas. Algunos, para ti, para algunos el aborto es bueno, para otros es malo. Si para ti es bueno, pues para ti, pero para mí es malo. Es un mundo relativo. Entonces, dentro de ese mundo relativo que vivimos, necesitamos una verdad absoluta, y esa verdad la posee solamente la iglesia, hermanos. Gálatas, ¿puede buscar, hermana Rubí, Gálatas 2:9? A ver qué dice Gálatas 2:9. Efanuel, ¿puedes buscar Efesios 2, del 20 al 22? Julie, ¿puedes buscar Primera de Pedro 2, 4 y 5? Vamos a ver qué nos dicen esos textos, hermano. Cuando las personas tienen una enfermedad física, ¿a dónde van? Al hospital, a la clínica, hermanos. Cuando tienen un problema mental, ¿a dónde van? Al psiquiátrico. Pero cuando su problema es espiritual, ¿a dónde deben de ir? A la iglesia, hermanos, a la iglesia. Así de importante es la iglesia. Cuando tienes un dolor de estómago, hermano Mario, ¿a dónde va? A la clínica, al hospital. Cuando tienes un desánimo, autoestima, o te hirieron en el pasado y tienes problemas en tu psicología, ¿a dónde vas? A los centros de psicología, de psiquiatría. Pero cuando tu problema es espiritual, el único medio de salvación, hermanos, es la iglesia. Así de importante es la iglesia sobre la faz de la tierra. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Puede leer, hermano, por favor? ¿Quiénes eran considerados como columnas en la iglesia? ¿En esa iglesia, hermanos? ¿Quién? ¿Quién más? Santiago, ¿quién más? Cefas, ¿y quién? Juan, Pedro y Santiago. Recuerden que Santiago y Jacobo es el mismo, y Cefas y Pedro también es el mismo. Entonces Juan, Pedro y Santiago eran las columnas. Por eso, hermano, es bien importante que nosotros en la congregación, hermanos, estemos listos, hermana Piñón, estemos preparados, porque un día de estos va a venir una persona, hermanas, lleno de necesidad, pero no físicas ni psicológicas, lleno de necesidad espiritual. Por lo tanto, nosotros debemos estar preparados para tratar el problema espiritual de aquella persona, hermanos. Y para que nosotros tratemos del problema espiritual de una persona, tenemos que estar cerquitas de Dios, invocando su rostro en oración, en ayuno y en lectura de la palabra, porque una sola palabra que salga de su boca lleno del poder de Dios es suficiente para cambiar la vida de esa persona. Porque no lo hace usted, sino es Dios a través de su vida, hermanos. Van a venir personas heridas por el pecado, con una necesidad espiritual, hermanos, y nosotros debemos de estar preparados. Hermano Mario, un solo saludo lleno de la presencia de Dios puede cambiar la vida de esa persona. Un abrazo lleno de la presencia de Dios puede marcar la vida de esa persona. Una invitación a que pase aquí al altar y usted venir con él, acompañarlo aquí al altar, hermano, puede marcar la vida de esa persona. Y nosotros debemos de estar preparados en eso, hermanos.
para que cuando lleguen las personas necesitadas espiritualmente, nosotros podemos acogerla, podemos abrazarla, podemos mostrarle el amor de Cristo, hermanos. Y que hay una esperanza de salvación y de vida eterna para esa persona, porque este es el único lugar que puede tratar con su problema. Así de importante es la iglesia, ¿se dan cuenta? ¿Puede leer, hermano Emanuel, el siguiente versículo? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por ahora hasta ahí. Hermanos, escuchen, la gran noticia es que ya está puesto el fundamento. Ya los apóstoles y profetas ya edificaron el fundamento. ¿Y la piedra principal quién es? Por lo tanto, ese edificio no se va a derrumbar, no se va a destruir. Así venga el terremoto, el tsunami o los fuertes vientos, no se va a caer el edificio porque está fundada ¿dónde? Sobre la roca que es Cristo Jesús. Entonces, la iglesia, hermano, está segura, estará segura. Eso es lo único seguro en estas vidas. Nosotros debemos de sentirnos bien orgullosos porque somos las personas más seguras del mundo, porque estamos edificados, hermanos, sobre el fundamento que es Cristo. Estamos completamente seguros en Cristo. Porque los apóstoles se encargaron de poner el fundamento y Jesucristo es la piedra angular de ese edificio. Por lo tanto, aunque vengan ríos y fuertes vientos, no se caerá esa casa porque está fundada ¿dónde? Sobre la roca. Eso es una buena noticia. Continúa, por favor. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Se dan cuenta? El edificio de Dios está perfectamente bien estructurado porque el arquitecto es Dios. Continúa, Emanuel, por favor. En quien vosotros también sois juntamente edificados. Hasta ahí. Hermanos, nosotros somos parte de ese edificio, hermanos. Escuchen, nosotros somos una pequeña piedrecita en el edificio. Somos parte de ese edificio. Nosotros somos parte de la iglesia. Somos parte del miembro del cuerpo de Cristo. Mira, aquí está Emanuel. Este es Emanuel. Y aquí está el hermano Ignacio. Esta es la hermana Caro, la hermana Rubí, esta es Nancy y esta es la hermana Piñón. ¿Se dan cuenta, hermanos? Nuestro nombre, nuestra piedrecita está ahí, edificado sobre ese gran edificio. O sea que nosotros somos nosotros no estamos fuera del proyecto de Dios. Somos parte de ese gran edificio que se está construyendo. ¿Continúa? En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén, gloria a Dios. Palabra fiel y verdadera es esta de ser recibido por todos, hermanos. ¿Cree usted esta palabra, hermanos? ¿Se siente usted parte o miembro de ese gran edificio que se está construyendo hacia arriba? Porque nosotros somos pequeñas piedrecitas, hermanos, donde el edificio va creciendo. ¿Puede leer hasta ahí? ¿Piedra viva o piedra muerta? Piedra viva, hermanos. ¿Continúa? Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. No les estaba mintiendo. Literalmente el texto dice que nosotros somos piedras muertas, ¿verdad? ¿Piedras qué? Piedras vivas. Hermano, ¿cree usted eso, hermano? ¿De verdad lo cree, hermano? Somos piedras vivas, hermanos, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Por lo tanto, esa estructura está segura, y eso lo vamos a ver más adelante. Está segura la estructura, hermanos. Porque Cristo es parte de ella. Y lo seguro es que Cristo está con nosotros, hermanos. ¿Seguimos, hermanos? Si se está entendiendo, volvemos a empezar. ¿Sí?
La iglesia, el origen de la iglesia. ¿Puedes buscarme, Luis, Mateo 16, 18? Jacob, ¿puedes buscarme Hechos 2, versículo 1 al 4, por favor? ¿Saben, hermanos? La iglesia tuvo su nacimiento. Nació en algún punto de la historia. ¿Estás ahí, Luis? ¿Puedes leer, por favor? Escuchen qué poderosa palabra va a leer Luis. Y las puertas del Hades, ¿qué dice? No tendrán poder para vencerla. Eso quiere decir que nuestra victoria final está asegurada, hermanos. Hermanos, ¿usted realmente cree esa palabra, hermano? Hermanos, la palabra de Dios tiene que encarnarse en su vida cuando es escuchada o leída, hermanos. Ustedes tienen que tener más fe todavía para creer a esas palabras. Ustedes tienen que creerle un poco más a Jesús, porque no los veo tan convencidos, hermanos. Tú eres Pedro, y sobre esta roca, tú eres piedra, que significa piedra, o piedrecilla en el original, Pedro. Y sobre esta, ¿verdad que no dice piedra? Si esta roca, edificaré mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? De Jesús. Y las puertas del Hades, ¿qué dice? No prevalecerán o no tendrán poder sobre ella. Hermano, yo ya me veo al final de mi carrera, porque Cristo profetizó, hermano. Cristo prometió que no va a poder el diablo contra nosotros. Yo me veo al final de mi carrera, hermano. ¿Se ve usted al final de su carrera, hermanos? Cuando Cristo aparezca en gloria. ¿Se ve usted allá, hermano? Ya estamos sentados con Cristo en las alturas. Eso lo vamos a ver más adelante. Solo ahora lo que estamos esperando es el cumplimiento de los tiempos para estar ya con el Señor físicamente, pero espiritualmente estamos ya ahí en los lugares celestiales con Cristo. ¿Se dan cuenta del poder de la palabra de Dios, hermanos? Esto no es fábula, leyenda, mito o ficción. Esto es poder de Dios para salvación. ¿Proyecta Dios tanta seguridad en nosotros, hermanos? ¿Proyecta Dios confianza en nosotros los cristianos? ¿Verdad que no nos hemos equivocado en entregar nuestra vida a Él? Hechos 2, Jacob, del 1 al 4. Ahí nace la iglesia, hermano. Escuchen. Y fueron todos llenos, ¿de quién? Del Espíritu Santo. De ahí se toma el concepto de pentecostales, nuestra denominación. ¿Cuántos están orgullosos de ser pentecostales, hermanos? Bendito sea Dios. Porque nosotros los pentecostales, hermanos, bueno, no quiero hablar mal de las otras denominaciones, ¿verdad? Pero un pentecostal es valiente y atrevido, hermanos. Un pentecostal una pentecostal va a lugares donde otras denominaciones no van. Y trata con personas donde otras denominaciones no pueden tratar. El pentecostalismo es la denominación de mayor crecimiento en la actualidad. Está por todo el mundo. Porque ellos, los pentecostales, hermanos, tratan con el drogadicto, con el alcohólico, con la prostituta, con la bruja, con el narcotraficante. Se meten donde sea, porque ellos tienen el poder del Espíritu Santo de Dios para hablar con poder y con autoridad.
O cuando las ancianitas oran por un drogadicto, hermanos, por un mujeriego, la presencia de Dios se siente y esas personas son transformadas. De ahí se tomó el concepto. Una persona llena de la presencia de Dios, hermanos, surgen cosas sobrenaturales cuando él o ella habla u ora. ¿Se dan cuenta, hermanos? La presencia de Dios en nuestros corazones. Hechos capítulo 2, oficialmente nació la iglesia de Jesucristo. Tenemos 2000 años de existencia y el enemigo no ha prevalecido contra ella. Seguimos vivos y somos la religión con mayor feligreses en todo el mundo. En cada rincón del mundo hay una iglesia invocando el nombre de Dios. Bendito sea Dios. Todos los días, todo el día, hay un pequeño remanente en todos los rincones del mundo invocando el nombre de Cristo y exaltándolo como el Rey de sus vidas. Cuando no son unos, son otros. Cuando los de Occidente están descansando, los de Oriente están alabando el nombre de Dios. Así que todo el día, todos los días, las 24 horas del día, hermanos, el Señor Jesucristo está recibiendo alabanza y adoración e invocando su nombre. ¿Se dan cuenta, hermanos? La iglesia ha permanecido hasta el día de hoy. 2000 años de existencia y seguimos de pie por la gracia de Dios. Porque Él prometió que obtendremos la victoria final. Y esperaremos el cumplimiento de los tiempos cuando Él se aparezca en gloria. Ahí se derramó el Espíritu Santo. En ese acontecimiento, el Espíritu Santo descendió, hermano Ignacio, a este mundo, a los individuos, pero ya para quedarse, para establecerse en nosotros. Su presencia ya no se limita en 4 paredes como en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo o en el templo de Moisés. Ahora vive en nuestros corazones, hermanos. Y en cada rincón y en cualquier lugar donde estemos nosotros, si invocamos su nombre, ahí está presente Él. Sea en la iglesia, en el trabajo, en la escuela o en nuestra habitación. Ahí está la presencia de Dios porque ya vive en nuestros corazones. Ahora, en el Antiguo Testamento moraba en un templo, en un edificio, en una estructura. Ahora, el templo, ¿quiénes somos? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Somos la morada de la tercera persona de la Trinidad, hermanos. Él vive en nosotros. A ver, ¿sí cree eso, hermano, usted? ¿O los miro dudando? Tienen que tener un poco más de fe ustedes, hermanos. Tienen que encarnar las palabras de Jesús que son espíritu en su vida, tienen que encarnarse en su vida, hermanos, y ser parte de ellos, para que el enemigo no pueda vencerlo. La naturaleza de la iglesia. Miren, después de morir Jesús, le continuaron los apóstoles. Pero los apóstoles también murieron y después de los apóstoles siguieron otros líderes llamados los padres de la iglesia. Así se le llama en la historia. Los padres de la iglesia son los sucesores de los apóstoles. Primero estaba Jesús. Jesús murió, continuaron los apóstoles. Los apóstoles murieron, vinieron los padres de la iglesia y continuaron. Y así sucesivamente hasta el día de hoy. Y a lo largo de la historia, hermanos, a lo largo de la historia ha habido líderes del cristianismo que continúan la obra del Señor, hermanos, porque unos mueren u otros se apartan, pero la obra de Dios continúa hacia adelante, hermanos. No, eso no se detendrá hasta que Cristo venga. Entonces, después que murieron todos ellos, continuaron otros líderes, como en la cruzada misionera. Si Cristo viene en 100 o 200 años, en 50 años otros van a ser los líderes de la cruzada, hermanos. Pero la obra de Dios no se va a detener en este lugar. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, en el año 300 hubo una pequeña discusión de doctrina en cuanto a la Trinidad. Nosotros somos trinitarios, creemos el Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero algunos dicen
se levantaron algunos cristianos que decían que Jesús no está al mismo nivel del Padre, sino es inferior al Padre. Y ahí empezó a haber una discusión. Entonces se levantaron los líderes de la iglesia para decir, no, Jesús es también parte de la tercera persona de la Trinidad. Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Padre es Dios. Y en esta reunión, porque se reunieron como 200 líderes de todas las iglesias que habían en aquella época, y concluyeron que Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Padre es Dios. Y en esta declaración había otra discusión en cuanto a doctrina. Entonces, esto se llama el credo ¿de qué? De Nicea en el 325, para establecer la doctrina, para decir esto es lo que han creído los padres de la iglesia, esto es lo que han creído los apóstoles, esto es lo que enseñó Jesucristo. Se establecieron las doctrinas fundamentales en esa reunión que tuvieron y concluyeron que la iglesia es una. Jesús no tiene dos iglesias porque no tiene dos cuerpos. Es una iglesia. Y esa iglesia está compuesta desde el primero que se convirtió, o el primer gentil que se convirtió fue Cornelio, ¿se acuerdan? Hasta el último que se convirtió hace un segundo. Bueno, ya pasaron 5 segundos cuando dije eso. Es una sola iglesia alrededor del mundo. ¿Y la iglesia qué es? ¿Pecadora? Santa. ¿Por qué la iglesia es santa, hermanos? No se asuste con la siguiente palabra que viene, ahorita lo vamos a explicar eso. La iglesia es santa porque la palabra santidad en la Biblia quiere decir que nosotros estábamos en las tinieblas y cuando Dios decidió salvarnos, nos trasladó ¿a dónde? A la luz admirable. Nos sacó del mundo para introducirnos a la iglesia. Santidad es moverse de un lugar para introducirlo a otro. Y el Espíritu Santo, cuando alguien nos predicó o cuando recibimos la palabra de Dios y cuando creímos en Él, ¿saben lo que hizo el Espíritu Santo de una manera sobrenatural? Nos tomó al hermano Ignacio y lo introdujo al cuerpo místico de Cristo. Después toma a Jacob, el Espíritu de Dios, toma a Jacob y lo introduce al cuerpo de Cristo. Y así sucesivamente va tomando cada uno y va introduciendo al cuerpo de Cristo, hermanos. Eso es lo que se conoce como el nuevo nacimiento, la regeneración, cuando nosotros confesamos nuestros pecados delante de Dios, cuando venimos delante de su presencia, cuando creemos en Él, todos esos procesos. El Espíritu Santo nos toma y nos introduce a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Entonces, santidad significa consagración, dedicación a Dios. Ahora ya no somos del mundo ni pertenecemos al mundo, fuimos sacados del mundo para consagrarnos exclusivamente para Dios. En ese concepto se entiende la palabra santa. La iglesia es una. Jesús no tiene dos iglesias, tiene una porque solo tiene un cuerpo y también es santa y demás. ¿Qué más dice? Es católica. Explico. La palabra católica, hermanos, significa universal. Solo que al transcurso del tiempo, la Iglesia Católica Romana tomó el término y se lo apropió solamente para ella. Y ahora ellos dicen que son la única iglesia de Jesucristo. Pero originalmente la palabra católica, hermano, fue
el significado original de la palabra católica quiere decir universal. Jesús tiene una iglesia universal desde el primero que creyó en Él hasta el último que va a creer en el futuro, cuando Él aparezca en gloria. Todos los cristianos que ya murieron, todos los cristianos que murieron en el Coliseo romano, los cristianos, los apóstoles, los padres de la iglesia, todos ellos pertenecieron a la iglesia de Jesucristo. Ahora nosotros, los que estamos vivos, pertenecemos a la iglesia de Jesucristo. Entonces, la iglesia es católica, ¿por qué? Porque todos los que hemos creído en Jesucristo, desde el primero que creyó hasta el último que creerá, todos ellos pertenecemos a la iglesia de Jesucristo, porque la iglesia de Cristo es universal, hermanos, universal. De todos los tiempos y todas las personas que han creído en Jesucristo, personas vivas y personas muertas. En ese sentido, la iglesia es universal. Amén, hermanos. Y finalmente, la iglesia, ¿qué es? Es apostólica, porque nuestras enseñanzas, nuestras doctrinas provienen de lo que enseñaron los apóstoles y los profetas. Lo que nosotros creemos hoy es lo que creían los apóstoles en el principio. Nosotros no creemos más de lo que ellos no creyeron, hermanos. ¿Cuántos creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios? Los apóstoles lo creyeron. ¿Cuántos creemos que nació de una virgen? Los apóstoles creyeron. ¿Cuántos creemos que el Señor vendrá con poder y con gran gloria? Los apóstoles lo creyeron. ¿Cuántos creemos que Jesús murió por nuestros pecados? Los apóstoles lo creyeron. ¿Cuántos creen que resucitó al tercer día? Los apóstoles lo creyeron. Por eso es apostólica, porque seguimos la tradición apostólica. Lo que ellos creyeron, creemos hoy en día también eso mismo. Y escuchen, todo lo que se ha creído, todas las doctrinas fundamentales que se ha creído a lo largo de estos 2000 años, ¿cómo se le conoce? ¿Como la qué? La ortodoxia. La ortodoxia quiere decir que nosotros hemos creído lo que creyeron en el pasado nuestros antiguos, los apóstoles del Señor Jesucristo. Entonces nosotros nos mantenemos en la ortodoxia. ¿Por qué? Porque creemos lo que creyeron todos nuestros antiguos, todos los que han transcurrido de nosotros hacia 2000 años atrás. Lo contrario de la ortodoxia es la heterodoxia. La heterodoxia es que ellos introducen otras doctrinas que no se creyeron en el primer siglo, como los apóstoles. Y ahí están incluidos los testigos de Jehová, los mormones, pare de sufrir, la luz del mundo, etcétera, etcétera. Por eso se les llama sectas, porque ellos introdujeron otras doctrinas en sus creencias y ellos están en la heterodoxia, pero nosotros nos mantenemos en la ortodoxia porque seguimos las enseñanzas de los apóstoles y de los profetas. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto es el credo de Niceno. La iglesia es una, es santa, es católica y apostólica, pero no romana. Ahí es donde está la diferencia. ¿Se dan cuenta? La naturaleza de la iglesia. La iglesia, ahora sí vayamos a Efesios capítulo 1, hermano. ¿Está ahí conmigo? Efesios capítulo 1, versículo 3. A ver, ¿puede leer el versículo 3, por favor? Ajá. Hasta ahí, hermano, hasta ahí. La identidad de la iglesia. Bendito sea el Dios
y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién es todo este propósito, todo este plan, todo este proyecto? ¿Procede de quién? De Dios. Dios es el responsable de lo que hoy conocemos como en la iglesia. Nació, hermanos, esta idea nació en la mente de Dios. Este proyecto de iglesia tiene su origen en Dios, Emanuel. Su origen en Dios. De ahí parte todo. Porque pasó por la mente de Dios. Y después, que nos bendijo con toda bendición espirituales en los lugares celestes. ¿En quién? En Cristo. Dijimos la semana pasada que nosotros somos el regalo de Dios a Cristo. ¿Se acuerdan? Cuando una persona es su cumpleaños, no estoy haciendo promoción, hermanas. Cuando una persona es su cumpleaños, ¿verdad que usted va a la tienda y le compra su regalo y cuando lo ve, un fuerte abrazo y su regalo, ¿verdad? Bueno, pues Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, nos predestinó para que fuéramos de Cristo. Y ya en el cumplimiento de los tiempos, ya Dios nos regala a Cristo, nos da como un regalo, como un obsequio a Jesucristo, hermanos. Tanto nos amó a Dios y tanto ama a Dios a Jesucristo que somos el regalo de Dios a Jesucristo, hermanos. ¿Se dan cuenta? Entonces nace en Jesús, nace en Dios y tiene su culminación en la persona de Jesucristo. Entonces, si Jesús y Dios están en el proyecto o en el propósito, hermanos, y nosotros estamos en medio, eso quiere decir que todo está bien, que todo está seguro, hermanos, y que todo se va a cumplir al pie de la letra sin ningún margen de error. Porque Dios, sus propósitos se cumplen, hermanos. Dios no deja nada a medias. Dios no hace algo mal hecho o hay como salga. Dios obra con sabiduría y con inteligencia, hermanos. Por lo tanto, el propósito de Dios para nuestras vidas está completamente asegurado nuestro éxito en Dios. Efesios capítulo 1, ¿puede leer el 4 y el 5, por favor? Hasta ahí, hermano, hasta ahí. Lea bien el texto. ¿Puede leer otra vez, Jacob, el texto, por favor? Jacob. Sí. Hasta ahí, en amor. Escuchen, el texto dice, ¿por qué íbamos a ser santos? ¿Dice el texto? ¿Qué dice? Para que fuésemos santos. No porque íbamos a ser o porque seríamos santos, sino para que fuésemos pecadores y con mancha. ¿Dice el texto? ¿Para que fuésemos qué? Hermanos, ¿ustedes creen esa palabra? Pero eso es un gran reto también, ¿verdad? El que es santo, santifíquese más. Ahora, para que fuésemos santos y sin mancha. Porque Dios, Jesús, vendrá por una iglesia con mancha y con arruga, ¿verdad? ¿Sin mancha y qué? Sin arruga. Cuando Cristo se lleva a su iglesia, se va a llevar una iglesia pura, hermanos. Una iglesia pura, santa, sin mancha. Y eso produce un gran reto para nosotros. Porque nosotros somos parte de la iglesia, hermanos.
Y cuando Cristo venga se va a llevar una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga, pero nosotros somos pecadores y estamos luchando con nuestro pecado, hermanos. Esta palabra nos confronta, hermanos, ¿sí o no? ¿Sí nos confronta esta palabra, hermanos? Porque nosotros caemos, nosotros le fallamos a Dios, nosotros tropezamos, nosotros pecamos contra el cielo, contra Dios, pero Dios se va a llevar una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia pura. ¿Cómo reconciliamos? ¿Cómo reconciliamos eso, hermanos? Por eso el que es santo, santifíquese todavía. ¿Se dan cuenta? Santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué dice? ¿En quién? En lástima, dice. Escuchen, la base de todo, hermanos, es el amor de Dios en nosotros. ¿Por qué nos escogió Dios? Porque nos ama. No por lástima o porque nadie daba algo por nosotros. ¿Qué movió Dios para salvarnos? Su amor. Su amor. Recuerden que el amor de Dios se manifiesta a través de su gracia y de su misericordia. En su gracia, Dios nos da lo que no merecemos y en su misericordia no nos da lo que merecemos. Entonces, todo lo que estamos estudiando, hermanos, la base de todo es el amor de Dios. Él nos tiene aquí porque nos amó con amor eterno y nos prolongó su misericordia. Así que, hermano, siéntese amado por Dios, por favor. Por favor, hermano, por favor, siéntese amado por Dios. Por lo menos Dios lo ama. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y el amor de Dios es sacrificial. El amor de Dios, hermanos, es tan alto que no puedo estar arriba, tan profundo que no puedo estar abajo, tan ancho que no puedo estar afuera. Grande es el amor de Dios. Amén, hermanos. El propósito de la iglesia, Efesios, el versículo 6, por favor. Hermana. Bueno, vamos a darle oportunidad a nuestro hermano Celso. El 6. Sí. Sí. Así, hasta ahí. ¿Para qué lo hizo Dios, hermanos? Para alabanza de la gloria de su gracia. Para que le alabemos, para que le glorifiquemos, para que tributemos honor a su nombre, porque Él es digno de toda alabanza, toda gloria, majestad, sabiduría, potencia por los siglos de los siglos. ¿Cuántos le pueden dar una alabanza de Dios en esta noche? Porque Él lo hizo, hermanos. No se trata de nosotros, se trata de Él, de su amor inconmensurable. Y por lo tanto, cada individuo sobre la faz de la tierra que tiene en su conciencia de que es amado por Dios y que perdonó sus pecados y que transformó su vida y le dio una nueva vida, ese individuo está agradecido con Dios y ese individuo, esa persona alaba a Dios, hermano, adora a Dios, ama a Dios, sirve a Dios. Todo es Dios. ¿Amamos a Dios, hermanos? Amén, gloria a Dios. Y nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amamos tanto a Dios, hermanos, que nos hemos dispuesto a vivir para Él. Amén. Ya vivimos para Él. Ya crucificamos nuestro ego, nuestros intereses, nuestros planes, nuestros propósitos. Ya todo lo tenemos por basura para ganar a Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dice el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Versículo 7, por favor. Los medios de la iglesia. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En quien tenemos, ¿qué dice?
redención por su... Escuchen, hermano Mario, Jesucristo nos compró, pero no con oro ni plata ni piedras preciosas. ¿Con qué nos compró Cristo? Con su sangre. Jesucristo nos compró con su sangre. Legalmente somos de Dios. El enemigo no tiene ninguna autoridad sobre nuestra vida. Legalmente no tiene nada que ver el enemigo con nosotros, porque le pertenecemos a Dios, somos de Él, legalmente somos de Cristo. ¿Cree eso usted, hermano? ¿Realmente lo cree? Usted necesita tener más fe en esta noche, hermano. Necesita tener más fe en esta noche para creer en estas palabras. El enemigo solamente obra hasta donde Dios lo permite. Cuando Satanás fue delante de Dios para tocar a Job, primero fue pedirle permiso a Dios. Él no actuó nomás por actuar. Y Dios le dio condiciones. Toca esto, y esto, pero esto no toques. ¿Verdad que dijo eso Dios? Pero no toques su alma, dice Dios. Porque el único, escuchen bien, el único que puede enviar el alma al infierno es Dios. Ni Satanás puede enviar tu alma al infierno, no tiene esa potestad. Pero Dios sí lo tiene, así que cuidado con Dios. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Porque es el único que puede destruir tu cuerpo y también tu alma y mandarte al infierno. ¿Es serio Dios, hermanos? Es serio Dios. Tomemos en serio a Dios. La palabra redención es la palabra griega apolutrosis. ¿Qué significa? Que Jesús pagó un rescate para salvarnos. Es como que cuando los narcotraficantes secuestran a Efanuel y después piden $500,000 de recompensa para que Efanuel pueda ser libre, hermanos. Entonces la hermana Hortensia tiene que buscar esa cantidad para ir y pagar el rescate. Entonces consigue los $500,000, va y hace una pequeña negociación con los secuestradores, entrega la cantidad de dinero y entonces los secuestradores entregan a Efanuel. Efanuel está libre y puede ir a su casa a descansar con toda seguridad porque ha sido libre. Jesucristo pagó nuestro rescate. Pero no con oro ni plata ni con dinero, hermano. Él mismo se ofreció, se entregó. Él mismo fue, hermano, la propiciación, quien derramó su sangre en la cruz del Calvario y Él pagó la deuda que nosotros le debíamos a Dios. Nosotros estamos tan endeudados con Dios por nuestra vana manera de vivir. Entonces le debíamos a Dios, éramos enemigos de Dios. Entonces Jesús va y paga nuestro rescate. Pagó todo lo que le debíamos a Dios y entonces estamos en paz con Dios, hermanos. Ya no le debemos nada a Dios porque Jesús pagó nuestro rescate. Y ahora ya somos de Dios. Porque si Jesús no hubiera pagado su rescate, usted estaría en deuda con Dios. Y Dios no tendrá por inocente al culpable. ¿Y a dónde iría usted? Al infierno, hermanos. Pero ahora ya no vamos para allá. ¿Se dan cuenta? Y finalmente Efesios, el versículo 13 y 14, hermanos, y ahí continuamos. Escuchen lo que hace Dios, hermanos, porque todavía no los miro muy convencido. Hasta ahí. Escuchen. Habiendo, ¿qué dice? ¿Habiendo qué? No, antes de creer. ¿Habiendo qué? Oído. ¿Y después? Creído. Nosotros oímos y creímos en Jesús.
Creímos que lo que nos dijeron de Cristo es verdad. Creemos que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, que fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras y que está sentado a la diestra del Padre conforme a las Escrituras. Lo creemos, hermanos. Lo atesoramos en nuestro corazón. Y por ese acto de fe, Dios nos selló con su Espíritu Santo. Tenemos el sello de Cristo, del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y cuando los demonios que sí miran el mundo espiritual, miran una persona sellada por el Espíritu Santo, ellos dicen, esta persona es de Cristo. Por lo tanto, no tengo potestad sobre su alma. ¿Se dan cuenta, hermanos? Somos de Jesús. Dios nos selló. ¿Se dan cuenta? Y este sello era el sello del emperador. Cuando hacía un edicto el emperador, ponía su sello, su anillo en el edicto, y una vez que era el sello del emperador, ya no podía haber ningún cambio, porque es lo que el emperador dijo. Entonces Jesús nos selló con su Espíritu Santo. Y ahora ya Jesús dijo, Emanuel es para mí, es mío, porque yo lo compré a peso de sangre. Por lo tanto, Emanuel, tengo buenas noticias. El enemigo no tiene ninguna potestad sobre tu vida. ¿Se dan cuenta, hermanos? El poder de Dios. ¿Cuántos tienen el sello del Espíritu Santo? Les tengo buena noticia, son de Dios. Somos de Dios, hermanos, le pertenecemos a Él. Y finalmente, ¿qué sigue diciendo el texto? ¿Y finalmente qué dice? ¿Hasta cuándo? De nuestra herencia. Las arras de nuestra herencia. Hasta el día de nuestra redención. Hasta el día de nuestro levantamiento. Hasta ese día el sello estará en nosotros, hermanos. Así que esto más claro no se puede, hermanos. Esto es lo que nos ofrece Dios, hermanos. Esto es lo que nos ofrece Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Nos conviene aceptar a todo lo que nos ofrece Dios, hermanos? Hermano, cuando yo leo la Biblia y cuando yo veo esto y estudio esto, yo hago que eso se encarne en mi vida. Y por eso 15 años de pie en el Señor y nada me puede detener, nada me ha detenido hasta el día de hoy y nadie me detendrá hasta el día de hoy. Mi victoria estará segura, hermanos. Estoy predestinados para estar con Cristo hasta el último día de mi vida. Póngase de pie, hermano. Jesús y yo somos uno. Ahora ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Esa palabra, hermano, tiene que creerlo. Hermano Emanuel, usted necesita de recitar eso. Jesús y yo somos uno. Él me compró a precio de sangre. Sois propiedad de Dios. Por lo tanto, el enemigo, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Y mi victoria final está seguro. Yo necesito que tengan más fe en eso, hermanos. Que crean en el Señor Jesucristo y que todas las verdades de la Biblia son promesas para cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre de Dios por todas estas tesoros escondidos que Dios ha depositado.